Hola, Adri. Buenas tardes, profesoras. Buenas tardes, Angie. Gracias. Vamos a esperar un minutico a que se conecten otras personas. Hola, un saludo. Hola, Carolina. Buenas tardes, estimada tutora. Buenas tardes. Vamos a comenzar en un minuto. Estamos esperando que otras personas se están conectando. Hola, Andrea. Hola, Ana. Hola a todas. Hola, Irina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien acá. Emocionada esperándolas. Aquí voy a estar. Hola, hola. Hola, Dayana. ¿Cómo estás? Ay, perdón, estoy emocionadísima. Igual. ¿Comenzamos? Bueno, un gran saludo para todas las personas que nos están acompañando. Les damos la bienvenida al lanzamiento de la serie Mujer, Caribe y Ciencia, una serie de ensayos de investigación que buscan la divulgación y el fortalecimiento del papel de la mujer en la ciencia. La asociación ha trabajado a través de sus asociadas para recopilar información que nos permita conocer y reflexionar sobre las contribuciones científicas de las mujeres y el trabajo que aún queda por hacer. Queremos contarles que este webinar está siendo grabado y posteriormente podrá verse en la plataforma de YouTube de la asociación.
Iniciaremos con una breve presentación de las autoras de los ensayos. Continuaremos contándoles un poco más sobre la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia y daremos inicio al conversatorio sobre las desigualdades educativas desde una lectura de género, título que lleva la primera entrega de la serie, donde contaremos con Andrea Otero y Ana Lucía Rodríguez. Andrea, quien es una de nuestras autoras. Y cerraremos este encuentro con unas reflexiones finales. Para dar inicio a este conversatorio, presentaré el perfil de las autoras de la serie. Andrea Otero, economista y magíster en economía por la Universidad de los Andes, con doctorado en economía por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Irina España, economista con doctorado en ciencias económicas y sociales por la Universidad de Colonia, Alemania, y el Instituto Max Planck. Las estarán acompañando en este conversatorio Ana Lucía Rodríguez, doctora en psicología, con máster en ciencias sociales, sociología y demografía, desarrollo y cultura y psicología del desarrollo. Para empezar, le doy la palabra a Ana Lucía Rodríguez, quien nos contará un poco más sobre la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia. Muchas gracias, Lady, y a todas las personas que nos están acompañando en este webinar. Es un honor para mí contarles un poquito más sobre nosotras. La Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia es un grupo de mujeres científicas y profesionales que hemos hecho o están haciendo doctorados en todas las áreas de las ciencias. Comenzamos a trabajar juntas en el año 2020 para contar un poquito de historia. De hecho, en el mes de mayo, en ese momento estábamos en plena pandemia. Y esto arrancó con 5 mujeres muy entusiasmadas en reunir un grupo de caribeñas científicas. Y creo que nadie anticipó que fuéramos a llegar tan lejos, que fuéramos a llegar a ser tantas y a la creación finalmente de esta asociación, que como les dije, pues ya lleva no solamente 2 años, sino que a través de su proceso de consolidación nos ha permitido encontrarnos a más de 40 científicas de todas las latitudes y longitudes y en todas las áreas de la ciencia y de las artes, que se dedican a investigación o se dedican a la academia o están en ámbitos profesionales, que han dejado Colombia o siguen en Colombia. La asociación se define como un grupo de mujeres voluntarias que está abierto a la interseccionalidad. ¿Eso qué significa? Que nos definimos no solamente como mujeres, sino que reconocemos otro tipo de identidades, como la identidad étnica, la identidad cultural, la diferencia en habilidades, raza, religión, etc. Y frente a cada una de estas intersecciones de género con otros tipos de identidades o migración, por ejemplo, creemos que queremos asumir una actitud de respeto, de integración, de tolerancia y de construcción de saberes. También nos caracterizamos o ponemos al centro de nuestra asociación la humildad intelectual, la sororidad y la equidad. Como visión tenemos la idea de consolidarnos en los próximos 5 años en ser una asociación que apoya a mujeres del Caribe colombiano en los diferentes ámbitos científicos. Y para llevar a cabo esta visión o esta misión, hemos dividido nuestro grupo en 3 áreas que lideran distintas actividades. Esas 3 áreas son las áreas de Mujer, Caribe y Ciencia, comunicaciones y más adelante mentorías. Estas áreas se encargarán cada una de promover espacios como este, como el de Mujer, Caribe y Ciencia, donde se generarán documentos, saber y conocimiento relacionado con la ciencia y la academia generada por mujeres del Caribe de Colombia. La parte de comunicaciones, que se encargará de visibilizar y de poner al frente de los medios digitales, no digitales y de comunicación, el rol de la mujer caribeña en las ciencias. Y finalmente, mentorías entre nosotras, que hacemos parte de la asociación, es decir, entre las asociadas y en un futuro hacia afuera, con las mujeres y niñas del Caribe colombiano. Resaltarles nuevamente que
nosotras estamos en todas las expresiones y disciplinas de la ciencia, no solamente en la ingeniería, matemáticas, biología, sino también arte, literatura, filosofía, geografía, historia, bueno, en fin, comunicación. Ya verán si entran a nuestra página la cantidad tan diversa de mujeres maravillosas que hemos convocado a lo largo de estos años. Y bueno, no siendo más, es de inmensa alegría para nosotras hacer el primer webinar en el que iniciamos a compartir con ustedes no solamente la misión y visión de la asociación, sino también los resultados de las investigaciones que hemos empezado a hacer entre nosotras. Muchísimas gracias por venir, por recibir, y ya vieron al principio de la reunión, un momento que recibimos con mucha ilusión y emoción. Sí. Ana, muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a Andrea Otero, quien nos contará en qué consiste la serie Mujer, Caribe y Ciencia. Muchas gracias, Lady. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy, a mis colegas asociadas y a las personas que no pertenecen a la asociación, pero que se conectaron porque quieren saber más de nosotras. Bueno, esta serie, como Lady mencionó al comienzo del webinar, lo que busca es profundizar un poco sobre temas que sean relevantes para nosotras como mujeres, que nos identificamos como mujeres nacidas en el Caribe colombiano y que tengan que ver con nuestro ámbito profesional. Entonces, esta primera entrega que tenemos fue hecha en coautoría por Irina España, quien está aquí, y por mí. Ambas somos economistas, entonces ustedes van a ver una visión un poco desde lo cuantitativo de la economía sobre una problemática de género que es de gran interés para nosotras, como son las brechas educativas, en particular brechas en acceso a educación de posgrado. Pero más adelante también tendremos nuevas oportunidades de reunirnos en este espacio y presentar otros documentos de la serie Mujer, Caribe y Ciencia. Entonces, para comenzar con la primera entrega, que es la que nos convoca hoy, la que queremos celebrar y compartir con ustedes, vamos a hacer una cortica presentación de los números que hemos visto Irina y yo, y de las cosas que nos parece que son importantes discutirse, que se deben hablar en espacios de política pública, que se deben tener en cuenta por las personas que diseñan las políticas públicas del país para generar mayor acceso de las mujeres a la educación superior. Voy a compartir pantalla. Prometo que esto no va a ser un seminario de economía y no vamos a estar aquí, sino 10 minutos que les quiero mostrar unos gráficos cortos. Entonces, simplemente me toca hacer un disclaimer profesional. Creo que si están viendo bien la pantalla, esta es la pregunta obligatoria en todos los seminarios. Ok, listo. Estamos viendo tu versión de presentadora, por cierto. Ok, es que esto tiene una manera de cambiarse para que no salga así, si alguna sabe. Swap displays, al fondo, arriba, a la izquierda. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Ah, ya, listo, perfecto. Ahora sí, listo, gracias. Yo llevo 2 años, 3 de pandemia presentando y pues esto todavía sucede. Entonces, el disclaimer es todo lo que digamos en esta presentación, los errores y omisiones, todos pertenecen a Irina y a mí y no representan y no son parte de las instituciones para las cuales nosotras trabajamos. Entonces, esto es una presentación muy sencilla. Quiero hablar de unos datos relevantes que Irina y yo encontramos en nuestra revisión de literatura y que queremos compartir con ustedes. Entonces, según la ONU, las niñas y las mujeres tienen mayores tasas de graduación de educación en primaria y secundaria. Y hay más estudiantes mujeres que hombres matriculadas en educación universitaria. Quiero empezar con esta frase y con estos datos porque esto plantea que el tema de las brechas de género en educación es más complejo de lo que aparentemente se pensaría. Porque ustedes ven esta primera frase y me dirían, bueno, ¿qué hacemos aquí? No hay un problema de acceso de las mujeres a la educación, si hay más mujeres en este momento estudiando que hombres. Pues resulta que estas brechas son mucho más complejas que la cantidad de mujeres que entran al sistema educativo, y eso es lo que queremos profundizar un poco con esta entrega. Según
mis colegas del Banco de la República, Ana María Iregui, Ana María Trivín, ellas encuentran que el patrón de mayor proporción de mujeres que hombres que están en este momento en educación superior, en universitaria, también se encuentra en Colombia. Es decir, esto no es un fenómeno alejado que ocurre en otros países. Aquí en Colombia en este momento también está sucediendo. Pero, entonces, ¿cuáles son esas desigualdades educativas que aún existen y que emergen a medida que va avanzando el tiempo? Entonces, la ONU, en su parte encargada de estudiar los temas de género, encuentra que, por ejemplo, hay una subrepresentación de mujeres en carreras STEM. ¿Por qué se habla tanto de carreras STEM y por qué en este espacio en el que hemos nosotras mismas dicho que no solamente pertenecemos a las ciencias duras o a las ingenierías, sino que estamos abiertas a toda esta interseccionalidad de conocimientos y disciplinas? ¿Por qué nos preocupamos por el acceso a las carreras STEM? Porque estas carreras en particular, por ejemplo, cuando ya miramos datos de mercado laboral, están asociadas a los mayores ingresos laborales. Entonces, esto mismo ya nos va a llevar a tener brechas salariales cuando las mujeres se gradúen de la educación superior. Entonces, es importante tenerlo en conocimiento porque estas brechas continúan a lo largo del tiempo en la carrera de las mujeres. También encontramos que el 30% de los investigadores en el mundo son mujeres, es decir, 70% son hombres, y 43% de los profesores universitarios son mujeres. Estos números varían de disciplina a disciplina, estos son promedios mundiales, pero son muy importantes de destacar porque si las mujeres representamos aproximadamente la mitad de la población y sabemos que en educación superior hay más mujeres incluso que hombres estudiando en este momento, ¿por qué eso no se está reflejando en las posiciones de más alto nivel dentro de las universidades, por ejemplo? Entonces, ahí hay unas brechas de género que es importante estudiar y hay unos techos de cristal, como se conoce en la literatura, a esto que ocurre en las carreras de las mujeres, que se trunca su ascenso y llegan a un punto donde de ahí no pasan por más que tengan las credenciales. Nuevamente, el trabajo de Iregui, Borges y demás coautoras documentan que hay sobrerepresentación de mujeres en carreras que culturalmente se perciben como femeninas. Por ejemplo, en las carreras asociadas al cuidado, como enfermería y psicología, las mujeres representan cerca del 80% de las estudiantes. Esto es para el caso de Colombia. Pero para otras carreras como ingeniería, medicina y economía, las mujeres hoy en día no superan el 30 o 40% dependiendo la carrera. Entonces sigue estando este sesgo en contra de las mujeres en las carreras que son percibidas más como matemáticas, entre comillas, y sigue habiendo sobrerepresentación en las carreras que son percibidas como asociadas al cuidado o a labores netamente femeninas. Otros autores internacionales ahondan en esta problemática en la academia y encuentran que a las mujeres las publican menos que a los hombres. Nosotras, al ser una asociación de mujeres que estamos en un entorno científico, el tema de las publicaciones es de vital importancia para nosotras. Es de las principales credenciales que uno tiene que mostrar en el mercado laboral en las ciencias, y hay un sesgo en publicación en contra de las mujeres. Y este sesgo, por supuesto, es más fuerte en las carreras donde hay menos representación de las mujeres. Y pues lo que les había comentado al comienzo, todo esto también se refleja entonces en menos salarios para las mujeres, así estén en las mismas posiciones ocupacionales que los hombres. ¿Cómo se ven estas desigualdades dentro de Colombia? Porque este era un panorama un poco más global. Entonces, esta gráfica que la tomamos de ese excelente trabajo de Ana María Iregui, encontramos que esto es la tasa de graduación de educación matrícula universitaria para Colombia y está dividida para hombres y mujeres. Y como vemos, hasta antes del 85 aproximadamente, los hombres tenían una mayor tasa de matrícula en educación universitaria que las mujeres. Y de repente esa tendencia se revierte y las mujeres hoy en día están con más presencia en las universidades y tienen una mayor tasa de matrícula que los hombres. Pero cuando vamos a ver nuevamente a nivel de carreras, vemos que se siguen manteniendo estas brechas. Por ejemplo, en ingeniería mecánica solo el 8.4% de los estudiantes son mujeres.
En carreras como ingeniería en computación, 16.4%. Entonces, carreras STEM siguen presentando grandes brechas de género. Estas estadísticas las tomamos de la gran encuesta integrada de hogares, que es la principal encuesta que se usa en Colombia para estudiar el mercado laboral. Y lo que encontramos es que en el Caribe, en toda la región Caribe, en las ciudades capitales de la región Caribe, hay una menor proporción de mujeres con educación superior. Es decir, esto incluye las mujeres que están en posgrado, llámese maestría o doctorado. En este momento, cuando hicimos esta gráfica, no se podía diferenciar. Hoy ya existe la manera de diferenciar estos datos, pero cuando esto fue hecho no era posible. Pero de todas formas vemos que Bogotá tiene una mayor proporción de mujeres con estudios de posgrado que el resto de regiones, del resto de ciudades que estamos viendo en esta gráfica, y en particular la región Caribe, que son las ciudades capitales de la región Caribe, está básicamente de última, compitiendo con Cali por tener la participación más baja de mujeres en educación de posgrado. ¿Qué más sabemos para la región Caribe? Bueno, es importante decir en este punto que en Colombia no existe una fuente oficial de información donde tengamos toda una base de datos con todas las personas que hacen doctorado dentro y fuera del país. Esto es un ejercicio de recopilación de información que estamos haciendo nosotras para intentar tener unos números que nos puedan ayudar, guiar en nuestro interés de hacer mentorías para nosotras y hacia afuera en un futuro. Según Fulbright, que es de las principales organizaciones que brindan becas para hacer doctorados, solo ha habido 21 becarias a programas doctorales en el extranjero que sean oriundas de la región Caribe. Este número es muy bajito. Ahora les voy a mostrar un poquito más cómo se ve eso por los diferentes departamentos de la región Caribe. Y según el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencias en Colombia, en el Caribe colombiano, 88 mujeres oriundas de esta región han cursado estudios doctorales entre 2001 y 2018 en universidades nacionales. Entonces, estos números nos está hablando de una población muy selecta la que logra llegar a este punto en su carrera. Entonces, aquí esta información de Fulbright, vemos que el Atlántico es el departamento que tiene mayor cantidad de mujeres graduadas que estudiaron con becas de Fulbright en su doctorado, y llega al número de 10 mujeres, que es absolutamente muy bajo, es nada. Y de ahí la situación se torna más preocupante porque en Bolívar, Córdoba, Magdalena, San Andrés y Sucre, pues no pasamos de 3 mujeres con becas de Fulbright. Y si vemos esto en el tiempo, pues la historia tampoco pues, es mucho mejor. Sin embargo, acá tenemos una descomposición por los temas. Ha habido distintas áreas de interés para las mujeres que hacen doctorado, y sí, eso es algo de hecho que hemos descubierto también en nuestra asociación, de la variedad de programas doctorales y la variedad de científicas que existen en el Caribe en temas que ustedes no se logran imaginar lo emocionante que es descubrir eso. Los datos de MinCiencias y del Ministerio de Educación pues nos muestra estas 88 mujeres caribeñas en dónde están, cuál es su departamento de origen, y nuevamente vemos que el Atlántico es el departamento que puntea en las estadísticas, y seguido de Bolívar, Cesar y Magdalena. Y cuando vemos nuevamente las áreas temáticas de estas mujeres caribeñas que estudiaron doctorado en Colombia, vemos que las ciencias de la educación son la principal área en la que estudian, reforzando nuevamente lo que vimos al comienzo de la feminización que hay en ciertas profesiones, porque culturalmente es aceptable que las mujeres estudien esas carreras, pero vemos que en matemáticas o en ciencias de la salud, en ingeniería y arquitectura, esos números bajan, porque nuevamente son profesiones más difíciles para la mujer entrar y para la mujer ascender y tener mejores ingresos, que sean reconocidas por sus pares. Entonces, estos son los datos que queríamos compartir con ustedes hoy como un abreboca para generar la inquietud de lo importante que es estudiar estas brechas. Muchas gracias, ya tenía mi diapositiva de gracias. Muchas gracias, André, por compartirnos todos esos datos. Realmente yo quiero resaltar que este es probablemente el primer esfuerzo que se hace por cuantificar una disparidad o una realidad educativa de mujeres del Caribe colombiano. Así que
quienes están acompañándonos hoy, quienes luego van a ver este video en YouTube. Es muy importante como hacer esa aclaración, ¿no? Y con eso me voy a la primera pregunta que quisiera que un poco haciendo un resumen de todos los datos que nos compartiste del trabajo que hicieron con Irina, ¿cuáles son esas brechas educativas más importantes o dónde te gustaría poner el marcador a partir de esta revisión de literatura que adelantaron? Muchas gracias, Ani, por la pregunta. Yo creo que en este momento la brecha educativa que nosotros estamos observando es más grande, es ese techo de cristal que existe en el momento en que la mujer se gradúa de la universidad y qué ocurre con su vida académica después de eso. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, estamos estudiando más, pero luego cuando vemos resultados de mercado laboral no son mejores que los de los hombres, resultados en el mundo académico no son mejores que los de los hombres, acceso a educación superior después de la universitaria no son mejores que los hombres. Entonces, quisiera poner la lupa justamente en ese punto. ¿Cómo hacemos para que más mujeres puedan entrar a estudios de posgrado cuando ellas quieren estudiar? ¿Y cómo hacer para que logren entrar en esos programas que son tradicionalmente más masculinos, en donde ellas van a tener un trabajo más difícil, porque realmente eso es lo que pasa, que a la mujer le toca trabajar el doble para mostrar que es igual de buena que cualquiera de sus colegas hombres? Entonces, en ese punto quisiera poner la lupa y creo que nosotras tenemos mucho que decir ahí desde nuestra experiencia, pero también desde nuestro trabajo como investigadoras. Y ahora tomo la palabra para hacerte a ti una pregunta que tienes tanta experiencia justamente en este campo de las investigaciones socioculturales. ¿Cuál es el perfil que tú has identificado que tienen las mujeres caribeñas que están en las ciencias? Bueno, yo voy a comentar esa última parte que hemos compartido en estos 2 años de reuniones, esas que trabajamos en contextos más hipermasculinizados dentro y fuera de Colombia, que ciertamente la dificultad, y yo diría, empiezo por que sea esa una de las primeras características de la mujer caribeña en las ciencias, es una mujer que vence estereotipos de género. Ninguna de las mujeres que hace parte de la asociación, ni de las que hemos identificado como mujeres con doctorado para nuestras bases de datos, tuvo un modelo o un rol al cual seguir como científica cuando era pequeña, que fuese una mujer caribeña. Eso es un denominador común a toda la diversidad de mujeres caribeñas que tenemos en la ciencia. Y eso no es una sorpresa dadas las estadísticas que acabamos de ver. No era fácil hace 20, 30 o 40 años encontrar una mujer caribeña con doctorado, como no lo es hoy en día, a pesar de que aquí estamos visibilizando que somos muchas más de las que podríamos creer. Es una mujer que tiene entonces una trayectoria de vida inusual, que ha tenido muchas veces o la mayoría de veces que emigrar, ya sea desde su natal Caribe o de sus ciudades natales o del país como tal, para adelantar sus estudios profesionales o para encontrar un espacio de desarrollo profesional. Segunda característica, digamos, hay una intersección de identidad entre esa mujer caribe que necesita ir más allá de lo que en su contexto es la expectativa de lo que debe ser el espacio laboral de una mujer. Y esto es muchísimo más pronunciado para muchas de las que están en esta llamada, que han hecho doctorados en matemáticas, ingeniería y economía o cualquiera de estas otras ciencias en las cuales son, como se llama, la minoría dentro de la minoría. Y con ello tienen un reto mayor. Cuando iniciamos este camino, que también, como les contaba al principio, logramos identificar una base de datos no pequeña de 40 mujeres caribeñas con doctorado, nos dimos cuenta que habíamos estudiado en más de 8 países, en 3 continentes, que habíamos, voy a decir, llegado a las mejores universidades de España, de Francia, de Brasil, de Estados Unidos. Hemos estudiado gobierno, biología, psicología, economía, comunicación, matemáticas, historias, ingeniería, arquitectura, geografía, literatura. Y inclusive entre nosotras mismas había esta cara de sorpresa, asombro
de encontrar como el cisne, como la historia del patito feo entre nosotras mismas, decir, wow, había otra mujer científica en una latitud distinta a la mía que está viviendo las mismas o luchas parecidas. ¿Por qué quisimos definirnos entonces como un colectivo hospitalario como tal? Precisamente porque dentro de nuestro común denominador de mujeres migrantes capaces de sobrepasar todas estas barreras, de romper techos de cristal, y ahí quiero hacer énfasis en que lo difícil que es la permanencia en la carrera científica, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. La trayectoria vital de una mujer hace que seamos 30-40% más, estemos en un 30-40% más de riesgo de dejar las ciencias una vez pasamos la etapa de estudios postdoctorales. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, la maternidad, eso es sumarle 30 o 40% mayor riesgo de dejar la carrera científica. Entonces, estábamos encontrando mujeres persistiendo en las ciencias, no solamente ya después de haber vencido los estereotipos de su lugar de origen, sino en sus lugares de destino. Les puedo nombrar muchísimos ejemplos que están aquí presentes, pero me extendería un poco más. Y además de eso, dado que tenemos una maravillosa página web ya al aire, más bien los invito a que tengan el placer también de mirar todas estas caribeñas, lo que están haciendo en distintas partes del mundo, y ahí encontrar también nuestras publicaciones y qué estamos haciendo. Entonces sí, creo que di una respuesta un poquito más cualitativa y el mensaje para quedarse, yo diría, es la interseccionalidad. Somos mujeres muy diversas, de todos los caminares y andares socioeconómicos, étnicos, de capacidades, de orientación sexual, de origen, de edad, de área de la ciencia, etcétera. Algunas en Colombia y otras por fuera, pero también con el común denominador de haber vencido, persistido y perseverado hasta hoy en lugares con un nivel y una calidad científica de talla mundial y global, por lo cual en la asociación una de nuestras intereses principales es visibilizar y hablar de esto. Y más adelante diré por qué es tan importante que tengamos esta visibilidad y esta claridad de qué estamos haciendo las mujeres caribeñas en la ciencia desde nuestro propio Caribe y por nuestro propio Caribe. Pero bueno, André, ustedes que lo han hecho desde una versión más sistemática y revisando la literatura científica en Colombia, ¿cómo encuentran el tema de género frente a este acceso de programas a nivel de doctorado? ¿Cuál es la situación de Colombia o del Caribe dentro de Colombia? Quisiera como comentar nuevamente un poquito más sobre eso. Muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotras encontramos, bueno, como les mostramos con los datos de la encuesta, de la gran encuesta integrada de hogares, que el acceso de mujeres de la región Caribe en programas de posgrado es mucho menor que lo que observamos en las otras grandes ciudades del país. Ahí en esa gráfica hicimos la comparación con Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, pero teníamos toda la región Caribe como un todo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta información o qué podemos sacar de ahí? Número uno, que las mujeres caribeñas posiblemente tenemos, como tú bien dijiste, menor cantidad de estos ejemplos o mujeres roles que podamos seguir e imitar. Entonces, hay un porcentaje que simplemente no persigue esta meta de hacer estudios de posgrado porque no tiene ese referente, no conoce esa posibilidad, no le interesa porque no tiene a alguien que haya visto y diga qué chévere ser como ella. Que quizá todas nosotras tenemos en común eso, que en algún momento tuvimos una profesora que dijimos, wow, yo quiero ser así cuando grande. Y pues muchas deciden voluntariamente que no les interesa ese camino, pero la respuesta simple sería voluntariamente deciden que no quieren ese camino. La respuesta compleja es, de pronto, si hubieran tenido la posibilidad de conocer ese camino, no hubieran estado culturalmente sesgadas a no quererlo. Entonces, esa es una primera gran respuesta que encontramos Irina y yo. Segundo, también la posibilidad de acceder a estos estudios con becas. Para el caso de las mujeres, como vemos, pues no hay casi mujeres recibiendo becas para estudiar doctorado. Los programas doctorales son costosísimos. Toca estudiarlos en general con una beca
acceder a becas en el exterior es difícil, no es imposible, hay muchas de nosotras que lo han hecho, pero requiere conocimiento, requiere que alguien te diga cómo funciona el sistema de becas, requiere que alguien te cuente, ok, aplica así o aplica así. Entonces, esa información no es dominio público, por lo tanto, dificulta aún más que las mujeres tengan esa información si somos menos las que accedemos a estos programas. Tercero, ahora ha crecido la oferta de programas dentro de Colombia y dentro del Caribe mismo, pero también estos programas a veces están limitados a ciertas áreas que tienen alta demanda, y ya sabemos que la demanda viene mucho en parte determinada por lo que culturalmente se espera que uno estudie. Entonces, también sería interesante poder hablar de cómo tener una mayor diversidad de programas o cómo mostrarle a las mujeres más de estos otros programas para que puedan acceder a estas otras disciplinas que tradicionalmente no son femeninas. Y ojo, todo esto no quiere decir que esté mal que las mujeres estudien disciplinas que sean tradicionalmente femeninas. ¡Qué maravilla! Y de hecho, hemos visto últimamente un montón de caribeñas que están escribiendo unos libros maravillosos y están en carrera académica también, y eso son también romper techos de cristal. Pero también nos preocupa justamente que siga habiendo menos en estas otras carreras, que sabemos que son muy lucrativas en el mercado laboral, que también nos interesa cerrar esa brecha de ingresos en el mercado laboral, y para cerrarla la única manera que hay es que haya mujeres estudiando esas carreras. Entonces, este problema multidimensional, no sé si mi coautora Irina y colega quisiera agregar algo, sé que ella no estaba preparada para hablar, pero de pronto quiere agregar algo aquí en el momentico. Hola, buenas tardes. Hola, André, ¿cómo estás? Hola, Ana Lucía. Bueno, hola a todas y a todo el público que nos está escuchando. Efectivamente no estaba preparada para hablar, pero es algo que nos toca a todas, y veo acá hay muchas cosas. Está el tema de género, está el tema de las desigualdades regionales, que también tenemos que ser muy conscientes de eso. Y una cosa que también me llamaba la atención en estos últimos días, especialmente hablando con un colega que está haciendo un trabajo no sobre mujeres con doctorado en el Caribe, pero con mujeres jóvenes. Y yo llegaba a la conclusión que el problema es desde la cuna hasta la tumba, como dicen por ahí, el problema de las desigualdades en este sentido. En ese trabajo, por ejemplo, él me mostraba cómo después de la pandemia las mujeres se han incorporado mucho menos al sistema educativo que los hombres. Bueno, está el problema de, aparentemente las buenas noticias es este sesgo inverso que tú hablabas, y ahora somos mucho más en las universidades, pero el problema está en los detalles de esos datos. ¿Y cuáles son los detalles de esos datos? Lo que estamos estudiando. Y no tiene nada de malo dedicarse a las labores, como tú decías, que tradicionalmente han sido desde el punto de vista asociadas a la población femenina, esto que se llama la feminización de las labores de algunas actividades. El problema es que eso está asociado con estereotipos, que es lo que a mí más me preocupa. Como tú eres mujer, tú tienes que dedicarte al cuidado, luego esta es tu labor y tu misión en la vida. Y el segundo gran problema es la brecha salarial, que eso también implica. Y lo que digamos que más me preocupa es el problema del estereotipo. Desde niñas, y creo que todas las caribeñas que están aquí no me lo van a negar, desde niñas estamos muy familiarizadas con esos estereotipos de, las divisiones del trabajo dentro del hogar, de las labores dentro del hogar. Y realmente no sé cómo muchas rompemos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Eso creo que es lo que tendría que decir por ahora. Y muy orgullosa, en realidad, de todas y cada una de ustedes, porque como decía Ana Lucía también, casi que no tuvimos esas mujeres de roles a seguir, porque si encontramos en estos datos que no es común hacer doctorado, mujeres caribeñas ahora, pues cuando tuvimos en Temenos aquí en nuestros tiempos de universidad, fue mucho más difícil. Y bueno,
invito a todas y a todos los que nos escuchan o van a escuchar esto en el futuro a vincularse, a conocer mucho más la asociación, a acercarse especialmente a aquellas mujeres jóvenes que necesitan esa información o esa guía y tantas cosas que hay que saber cómo aplicar, cuándo aplicar a programas de doctorado, que no es una información fácil y que requiere tiempo. ¿Sí? Es un proceso de mediano y hasta largo plazo estos proyectos de vida. Me gustó mucho, para terminar, la frase de Ana, mujeres persistiendo en la ciencia. Eso tratamos de hacer, pero también traer a muchas más mujeres caribeñas y de cualquier parte del mundo, porque ¿no? la labor es también extenderlo, a que persistan, a que insistan y que confíen en ese poder femenino que tenemos, ¿verdad? De sacarla a pesar de todo. Muchas gracias. Gracias, Irina. Y bueno, yo quiero resaltar pues lo que han dicho tanto Irina como Ana Lucía, que básicamente en nuestro caso ha sido una lucha poder llegar a donde estamos por la falta de información, pero nosotras queremos cambiar un poco desde nuestra esquina ese patrón. Entonces, la intención de estos documentos, de esta serie que estamos lanzando hoy, es visibilizar esto para que seamos personas que replican la información y para que no promovamos esos estereotipos y para que hagamos lo que es Irina, más bien replicar lo que está mal y cómo podemos cambiarlo. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle a Ana Lucía nuevamente, que ella nos cuente un poquito cómo ella cree que este espacio, la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia, puede contribuir a visibilizar estas brechas y a reducirlas. Claro que sí. Y creo que va a ser muy buena conexión con lo que acaba de decir Irina cuando dijo lo que más me preocupa es el estereotipo, porque este tipo de espacios, las asociaciones científicas que tienen como propósito no solamente unir mujeres, sino considerar adicionalmente estas características interseccionales, como por ejemplo nuestra identidad caribe, que somos una minoría en medio de la minoría de Colombia, que adicionalmente somos un colectivo abierto. Lo primero que ayudan es a luchar en contra de ese estereotipo de género. Entonces, la asociación tiene por lo menos 5 mecanismos al existir para promover y ayudar a persistir a las mujeres caribeñas en las ciencias. El primero es generar visibilidad. Hay varios estudios científicos que han sugerido, y aquí ya estamos hablando de soluciones, ya vamos a pasar de decir, ok, esta es la problemática, esto ha sido lo difícil, pero ahora cómo llegamos a impactar para que las niñas y mujeres jóvenes que en este momento, o a cualquier edad, que están en este momento intentando optar por la carrera científica en nuestro Caribe, cómo las apoyamos. Entonces, uno, visibilidad. Los estudios han sugerido que las minorías dentro de la ciencia, en especial las mujeres, cuando encuentran estereotipos positivos a los que pueden seguir, enseguida existe la posibilidad de debilitar esas estructuras. Y esto lo logramos a través de espacios como este en el que estamos, a través de la página web, a través de toda el área de comunicaciones que está aquí a cargo de Lady, y voy a poner la cuña una vez, la siguiente parte de la serie es sobre comunicaciones y Mujer, Caribe y Ciencia, y es precisamente porque luchar contra ese estereotipo, decir, no es lo único, no es malo el estereotipo de una mujer que se quiera dedicar a las labores tradicionalmente femeninas, pero la falta de libertad viene cuando eso es lo único, y cuando nos dicen cuando somos pequeñas que eso es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, primero, visibilizar todas estas mujeres científicas, que muero de admiración cada vez que las escucho. Ustedes no tienen ni idea del lujo que es estar en una reunión y tener estas mujeres de coequiperas. Para este sueño ha sido de los honores más de mi vida y de mi carrera, sin duda, pero sin duda. Segundo, cuando tenemos espacios como este y reconocemos la interseccionalidad, es decir, que no todas las mujeres somos iguales, que venimos también de distintos caminares socioeconómicos, étnicos, religiosos, de creencias culturales, que a pesar de que estamos en el Caribe, también tenemos diversidad en el ámbito sexual, de habilidades físicas, de habilidades psicológicas, de experiencias de migración, etcétera, etcétera. Entonces, comprender el efecto de la interseccionalidad y que si estamos en una ciencia o en otra, también vivimos esto de ser mujer de una manera distinta.
Entonces, estas asociaciones o este tipo de espacios ayudan a visibilizar eso, a saber que el problema no tiene un solo rostro, sino que es más complejo, ¿sí? Es como un cubo. Tercero, información. Creo que ya Irina lo mencionó, Andrea lo mencionó. Cuando estábamos nosotras para aplicar a una beca, esto era, Dios mío, yo creo que una disertación, uno enterarse cómo aplica, cuáles son los exámenes que hay que hacer, encontrar los recursos en Colombia. Nadie te ayuda en este proceso y realmente creo yo que muchas mujeres muy valiosas se quedaron en el camino. Y creo que perdimos a la mayoría en el camino. Mujeres brillantes que hoy en día podrían estar en los lugares donde nosotros estamos. Porque por lo menos yo no me creo muchísimo más ni inteligente ni mejor capacitada que muchas de las que probablemente en ese momento sencillamente tiraron la toalla. Porque eran madres, porque no encontraron la información, por millones de razones que en este momento son una pérdida para nuestro Caribe, para nuestro país y para la ciencia global. Entonces, 3, información. 4, que la mentoría se haga desde una visión feminista o femenina, ¿sí? Que nosotros estamos entendiendo que existe una mentoría que es única a las situaciones de minoría y a los retos y capacidades que una mujer caribeña enfrenta en el ámbito científico, que son distintos a los de los hombres, y que al tener a alguien que te acompaña y que ha vivido esas mismas luchas, inclusive comenzando por el aspecto que mencioné inicialmente, de ir en contra de ese estereotipo de género, ya inmediatamente hace que esa mentoría sea diferente. Hay una holgura, una comodidad y también una noción de sí se puede, puedo perseverar, persistir y llegar a las universidades donde están estas mujeres, a la Universidad de Chicago, a la Universidad de Yale, a NYU, a la Complutense en Madrid, a la Sorbona en Francia, a la de Politécnico en Valencia, a las millones de universidades en Brasil y en Argentina y en todo el resto de países en que estas mujeres hemos podido estudiar, ¿verdad? Y 5, y no creo que sea el menos importante, incidencia. Una de las cosas que hemos encontrado también en nuestra asociación es que muchas de nosotras hemos hecho, desde donde estamos, yo no estoy en Colombia, estoy en Estados Unidos en este momento y trabajo en la Universidad de Yale, pero hacemos investigaciones relacionadas con nuestra población del Caribe colombiano. Y esto no es extraño. Varias investigaciones han mostrado que las minorías en la ciencia tienen muchísimas más probabilidades de ir a resolver problemas en los lugares en los que crecieron o problemas que les aquejan. Y que las mujeres también, en especial, tenemos esa sensibilidad. Por ende, nuestro aporte a la ciencia global es de suprema importancia, pues el tipo de ópticas que tenemos hacia los problemas o los problemas que traemos a la mesa también son distintos. Entonces, reunir en un solo espacio y ver alrededor nuestro cuál es la incidencia entre la ciencia global y el aporte de una mujer caribe a la ciencia es otra de las cosas que puede lograr la asociación y que ciertamente hace la diferencia para una niña, una mujer que está tomando la decisión de estar en este camino o sencillamente para todos aquellos que toman decisiones de política pública sobre temas de género, de ciencia o sobre cualquiera de los temas que nosotros investigamos. Entonces, 5, visibilidad, comprensión de la interseccionalidad de la mujer caribe, información sobre la existencia de estas mujeres caribe, cómo llegar a estas trayectorias, mentorías desde perspectiva femenina y feminista, que no es lo mismo. Quinto, incidencia o cuál es ese resultado local y global de nuestras investigaciones y ese poder realmente que hay detrás de la ciencia que se está produciendo por parte de estas mujeres científicas caribeñas. Estos modelos, no tengo duda, empiezan ya a transformar esa visión de género de la mujer caribe científica. Ponerle rostro. Muchas gracias, Ani, por esa gran respuesta y esa gran cierre, esa gran conclusión a esta conversación sobre la serie de Mujer Caribe y Ciencia, el primer documento y segundo documento que lanzamos hoy, que hablamos de aquí muy brevemente, pero que están muy invitados a descargarlo y a leerlo. Y bueno, le doy el paso a mi coequipera, Ledy Admirola, doctora en comunicaciones. Esto es, o sea, no saben el nivel de experticia que tiene esta mujer organizando todo este tipo de eventos, así que vamos a escucharla. Gracias, Andrea. Felicitarlas. Yo creo que todas estamos encantadas de escuchar estas maravillosas reflexiones. Las conclusiones finales de Ana yo creo que nos representan a todas las asociadas que estamos presentes y a las personas que están aquí,
que acudieron a nuestro llamado, a nuestra invitación. Muchísimas gracias. Para nosotras es muy valioso que ustedes nos acompañen, que difundan, que divulguen toda la información que estamos produciendo desde la Asociación Mujeres Caribeñas de la Ciencia. Recordarles que este webinar estará compartido en la página de YouTube de la AMCC para consulta de todos y de todas las que quieran conocer un poco más sobre el trabajo que estamos haciendo. Por favor, compártanlo. Es necesario, como decía Ana, que divulguemos, que demos a conocer que esto está pasando en la ciencia, que esto pasa con las mujeres para que luchemos por esa igualdad juntos. También encontrarán el enlace del documento en la página de la asociación o pueden escribirnos a nuestra sección de contactos solicitándonos el documento y por supuesto que se los enviaremos. Los invitamos entonces a que visiten nuestra página www.amcciencia.com. Y bueno, introducirlos también que vamos a tener un segundo webinar. En el próximo hablaremos sobre la representación de la mujer científica en los medios de comunicación y contaremos con una invitada también de los medios, como decía Ana, porque queremos discutir cuáles son esos roles que desde los medios de comunicación están mostrando de las mujeres, pero específicamente de las mujeres científicas. ¿Qué está pasando? Vamos a discutirlo en ese próximo webinar, así que esta es una invitación amplia para todas las personas que nos están viendo. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por participar de este webinar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.